Un querido saludo, estimados colegas, bienvenidos a un nuevo episodio de un nuevo podcast, un podcast muy especial. Ya están viendo acá, por ejemplo, a mi invitado. Vamos a conversar sobre un texto que he ido leyendo en las últimas semanas, que ha llamado mucho mi atención, empezando desde la portada y el título mismo del texto. Aquí lo tienen y también lo van a tener en la miniatura del vídeo, ¿no? Bolivia, del golpe 2003 a la dictadura narcoestado, y estoy con el autor Hugo Marcelo Valderrama, que me acompaña el día de hoy. Estimado Hugo, primero que nada, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y formar parte de esta comunidad que yo le llamo el Colega SAT. Un saludo y bienvenido. Gracias, Ademar. Bueno, un honor poder estar contigo en tu podcast. Sé que has estado haciendo un trabajo seguido en este tipo de cosas. Y bueno, encantado de compartir y sobre todo agradecido porque hayas podido leer mi trabajo. Ya tiene un año este libro de haberse editado, pero es una compilación de por lo menos 5 o 6 años de trabajo previo, de investigación, de ser articulista y de mucho estudio, ¿no? Entonces, digamos que vio la luz en octubre del año pasado, pero se estuvo gestando por lo menos desde el 2017 o 16 más o menos, ¿no? Entonces, bueno, te agradezco mucho este espacio y que hayas leído el trabajo también. No, el agradecido soy yo, estimado Hugo. Y casualmente, ¿no? Se cumplen ya 22 años de lo que fue octubre de 2003, 22 o 21 años, ¿no? Ya estamos por 21 cumplir. años. 21 años, correcto. Como te indicaba y les indicaba también a mis seguidores que también han podido verlo, lo que destaca también del texto es su título y la imagen que va detrás, ¿no? Que es una imagen que ganó un concurso de fotografía, creo yo, en el 2003, 2004 también, a nivel internacional, que resume lo que pasó en octubre de 2003. Han pasado ya 21 años y todavía sigue generando este tema mucho de qué hablar. Primero, estimado Hugo, la pregunta que yo tenía que hacerte es: ¿qué ideas estuvieron detrás del título, detrás de escribir este texto? ¿Por qué hablar de 2003 específicamente? Y en especial haber usado el nombre, por ejemplo, de golpe de 2003, que es un nombre que es una palabra que últimamente, en los últimos años, es bastante sensible, toca sensibilidades de todo tipo. Entonces quería saber cuáles son las ideas detrás, primero del título, de la portada y del texto en general. A ver, bueno, empecemos por el título. Había un título previo, de hecho hay una edición casera del libro, romántica, que la hice yo, que se llamaba Bolivia, mi patria cautiva. Es una edición que no tiene más de 10 ejemplares, cuya tenencia ha sido repartida a amigos muy íntimos míos, gente que ha hecho o que ha seguido mi trabajo durante mucho tiempo. Tiene un pequeño, digamos, una extensión un poco más grande, porque hay alguien que hace una introducción de ese texto que toma como 10 hojas más, ¿no? En realidad lo que cambia es la introducción de ese texto, que la hace un gran economista, quizás el mejor economista de Bolivia, que es Mauricio Ríos García. Esta edición romántica queda, eso, una edición romántica para amigos, etcétera, pero la edición internacional, que es donde es la que interesa, se basa en dos cosas, ¿no? En el hecho de tomar una imagen que sea representativa de esas fechas, pero al mismo tiempo usar esa imagen y poner un título en contraste y que hable de algo que no se había tocado en el país, que era ver octubre de 2003 no como un triunfo del pueblo boliviano, porque esa es la idea que se vende, no es que el pueblo boliviano triunfó contra un gobierno colonial, etcétera, sino en su dimensión de haber sido un proceso, primero, de quebrantamiento del orden constitucional, pero esencialmente un proceso de captura del país para entregárselo en bandeja a un proyecto transnacional llamado socialismo del siglo XXI. Entonces, octubre de 2003 es un quiebre porque pasamos de tener gobiernos con sus errores y todo lo que tú quieras, pero gobiernos que respondían más o menos a una lógica nacional. No te digo que eran gobiernos perfectos, pero eran gobiernos que, si tú observabas lo que hacía, tenían una visión de país. No siempre era la correcta, no siempre era perfecta, es más, perfección nunca va a haber, pero a partir de 2003 lo que nosotros tenemos es un proyecto transnacional que se
se encarna en Bolivia y que empieza a responder en todos los sistemas a lineamientos internacionales. Y ahí es donde yo marco la idea de que hemos perdido la patria, ¿no? Entonces se golpea a un gobierno, porque es lo que se hace, se golpea a un gobierno constituido legalmente, y a partir de ahí se hace una serie de cosas que lo que apuntan es a modificar nuestra estructura institucional y entregar este proyecto o el país a este proyecto transnacional del socialismo del siglo XXI a partir de, por ejemplo, la Asamblea Constituyente, a partir, por ejemplo, de la modificación de los lemas de las Fuerzas Armadas, ¿no? La idea de que las Fuerzas Armadas ahora tendrían que gritar una consigna cubana, patria o muerte venceremos, que es una consigna abiertamente cubana, es lo que decían ellos. O por ejemplo el hecho de haber subordinado nuestra política internacional no a los intereses de los bolivianos, sino a los intereses de dictaduras transatlánticas como la iraní, la china, la rusa, etcétera, que han sido actores que también han tenido, digamos, su rol, si bien no en el 2003, posterior, han aprovechado estas circunstancias para tomar posesión del país. Entonces, lo que yo marco y lo que se pretendió hacer en el texto es mostrar esta parte de Bolivia, esta parte de la historia de Bolivia desde otra perspectiva, no desde la perspectiva oficial, no desde la idea de que se peleó por el gas y que se triunfó, etcétera, sino mostrar que en realidad eso fue un pretexto y que hoy Bolivia no exporta gas, hoy Bolivia no produce gas, hoy Bolivia tiene problemas de abastecimiento de combustibles, es decir, mostrar que lo que se hizo ahí fue otra cosa, no un proyecto de bolivianos y no una defensa de ningún recurso natural, estimado Ademar. Excelente, ¿no? Y creo yo que es justamente el tipo de trabajos que hoy más que nunca necesitamos para desmitificar también toda esa parte de la historia que se nos ha contado desde una perspectiva, y hoy en 2024, por ejemplo, empiezan a surgir este tipo de pensamiento crítico respecto a los eventos que han tenido un efecto directo en todo lo que está pasando hoy en 2024, ¿no? Estimado Hugo, al momento de yo estar leyéndolo el texto, que lo he disfrutado, y para todos aquellos que quieran buscarlo también voy a poner las redes sociales de Hugo para que también lo puedan contactar y puedan buscar también el libro y lo puedan leer también por su cuenta. En la introducción, por ejemplo, estimado Hugo, hace una referencia a Pablo Escobar, personaje que creo yo que todos han conocido desde la cultura popular, desde algún comentario. Es un nombre súper reconocido, por lo menos en la actualidad. Y a medida que va avanzando, por ejemplo, en la introducción, hay algunos paralelismos que se van marcando respecto a la figura de Evo Morales, ¿no? Que también es uno de los protagonistas de este libro. Estimado Hugo, ¿qué similitudes pueden existir entre este personaje que es Pablo Escobar con el que es Evo Morales, tanto antes, durante y después de 2003? A ver, es interesante, gracias por la pregunta. Yo vengo estudiando el asunto del narcotráfico y el intento del narcotráfico de tomar la política en América Latina justamente a partir de algunas cosas que el propio Escobar dice, que se encuentran oficialmente en sus videos, en sus reseñas históricas, pero en especial de aquel que fue un hombre de confianza, aquel que estuvo con él hasta casi el último tiempo, me refiero al que en vida fue su guardaespaldas, John Jairo Velázquez Vázquez, mejor conocido como Popeye. Pero también de su viuda, de la señora que queda viuda después del asunto, y de su propio hijo, del hijo de Escobar, hoy, bueno, usa el nombre de Sebastián Marroquí, ¿no? Pero, a ver, ¿qué es lo que pasa en este asunto? Escobar era muy hábil en la retórica, ¿no? Y entonces empieza a venderse al mundo político colombiano, con algo que a los latinoamericanos nos es muy fácil convencer. La idea de que alguien se va a hacer cargo de mi existencia, ¿no? Entonces soy pobre y te dice, bueno, él dijo, bueno, yo voy a representar a los pobres y si votan por mí, es muy simple, la pobreza se va a acabar, y de hecho él usaba su dinero del narcotráfico para comprar conciencias, hacía eso de comprar conciencias, y una vez que llega al poder, él lo que pretendía hacer era usar el aparato del Estado, todo el aparato del Estado, para
ejercer el narcotráfico desde el Estado. Es decir, no solamente tener funcionarios corruptos, sino tener toda una estructura de un narcoestado. Ese era el sueño de Escobar, ¿no? Por eso él pretendió ser presidente, por eso él pretendió usar el terrorismo para la modificación de la Constitución en Colombia, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese era el sueño de Escobar, ¿no? Pero también en este tema de revisar la historia, se ve, por ejemplo, que Escobar tiene una relación cercana con Fidel Castro, a partir de un hecho histórico que sucede en Bolivia. Y me voy a alargar un poco, no está en el libro descrito esto, es algo que voy a trabajar en mi siguiente texto, pero va por ahí. Don Roberto Suárez, el narcotraficante boliviano de los 80, tenía cierto rencor con Estados Unidos por la forma en la que habían tratado a su hijo, lo detienen en Suiza, sí. Los norteamericanos toman la cárcel de manera ilegal, violenta, secuestran al hijo de Escobar, se lo llevan a un tribunal en Estados Unidos. Obviamente el juicio se cae porque de entradita habían obrado mal, y bajo el principio de beneficiar al reo, si el Estado obra mal, se sale beneficiado el reo, sale el hijo de Escobar. Y en la fiesta de festejo del triunfo de Escobar, perdón, del triunfo del hijo de Roberto Suárez, llega Pablo Escobar al Beni. Llega Pablo Escobar con Rodríguez Gacha, mejor conocido como el Mexicano, otro de sus socios. Y Rodríguez Gacha le dice, bueno, don Roberto, mire, yo tengo la forma de vengarme de estos gringos hijos de puta, que es la forma en la que se refería a Escobar, a los gringos. Le dice, la siguiente semana lo espero en Colombia. Bueno, Roberto Suárez se va a Colombia, era los primeros finales del 82, primeras semanas del 83. Llega a Colombia Roberto Suárez, y la conexión que le tenía Escobar era el embajador de Cuba en Colombia, ¿no? Y a partir de ahí es que empiezan a usar las rutas de la cocaína, las rutas de Cuba para meter la cocaína a través de la frontera con Cayo Hueso, que es el punto más cercano que tiene la Florida con Cuba, ¿no? Entonces la cocaína boliviana llegaba a Colombia, y de Colombia, a través de la corrupción que había en algunos estados, usaban avionetas para llegar hasta Cuba, o barcos mexicanos para llegar hasta Cuba de las costas colombianas, y de ahí se distribuían en unas lanchas rápidas a todo el sur de la Florida. ¿Ok? Bueno, ese testimonio lo dice, por un lado lo dice John Jairo Velázquez Vázquez, guardaespaldas de Pablo Escobar, pero también digamos, le da un segundo, o una segunda validez, el que fue guardaespaldas del propio Fidel Castro, ¿no? Alguien que estuvo con él 20 años, y me refiero a Jesús Reinaldo Sánchez, que luego saca un libro muy famoso que es La vida oculta de Fidel Castro, donde relata exactamente el mismo episodio, ¿no? La relación entre el narcotráfico y Fidel Castro, que veía en el narcotráfico y en la cocaína una forma de debilitar la estructura interna de los Estados Unidos. Castro decía que la cocaína era un arma revolucionaria. Bueno, entonces hay esa cuestión digamos, de un Escobar que intentaba hacer un narcoestado, y al mismo tiempo un Escobar aliado con la izquierda internacional. Casualmente, la muerte de Escobar coincide con dos fenómenos, digamos, no son al mismo tiempo, pero son muy cercanos en fechas. El año 90 se funda el Foro de Sao Paulo. El año 90, con el nacimiento del Foro de Sao Paulo, participan las FARC, que las FARC ya habían descubierto el negocio del narcotráfico, casualmente de la mano de Pablo Escobar en Colombia. Y el año 93, cuando se da la muerte de Escobar, ese 2 de diciembre, se había pensado que se habían acabado con los cárteles. No, resulta de que de manera paralela los narcotraficantes bolivianos y peruanos habían empezado a tener sus propias estructuras delictivas y no ser, digamos, subordinados del cártel de Escobar, que estaba en caída, ni de los otros cárteles colombianos. Es decir, muere Escobar, pero ya las FARC habían heredado el negocio de narcotráfico, y al mismo tiempo los cárteles bolivianos estaban empezando a surgir, bolivianos, peruanos, etc. Bueno, y el tercer evento es que esos años se reúnen el presidente de Bolivia, el presidente de Colombia, el presidente de Perú y el presidente Bush
en algo que se llamó la Cumbre de la Seguridad. Se reúnen en México y acuerdan hacer un programa de control de la droga, del narcotráfico y de pelear contra los cárteles en estos países que te digo, en Perú, Colombia y Bolivia, ¿no? Entonces, el anuncio de esta cumbre casualmente despierta las antipatías de los grupos de izquierda que en ese momento eran muy marginales en Bolivia, ¿no? Yo cito el caso de Miguel Urioste en el libro, que dice, no, esta cumbre es la nueva forma de imperialismo, vamos a perder el espacio aéreo, la soberanía, o sea, empiezan estos detalles. Bueno, entonces, digamos que yo voy uniendo cabos porque digo, ok, Escobar quería un narcoestado. Ya los narcos o las FARC se habían establecido oficialmente como narcotraficantes. Y no solo las FARC, otros grupos también, el ELN también, Sendero Luminoso en Perú también, es decir, ya había otros grupos de narcotraficantes salidos de las guerrillas de los años anteriores que se habían encontrado la forma de hacer dinero a través del narcotráfico. Los cárteles bolivianos empiezan a aparecer y al mismo tiempo la izquierda empieza a tomar este discurso de vamos a defender la soberanía, ¿no? La soberanía del territorio ante cualquier intento de los Estados Unidos de usar la guerra contra el narcotráfico como una nueva forma de imperialismo, ¿no? Es decir, si tú analizas en esos años, lo que se hace es recalentar todo el discurso del castrismo de los 70, ¿no? El imperialismo, los yanquis, etcétera, con un nuevo componente. ¿Cuál? El narcotráfico. ¿No? Particularmente en el caso de Bolivia, decir que la lucha contra la cocaína era entregar la soberanía, etc. Bueno, por ahí va el paralelismo, ¿no? Es decir, la idea de montar un narcoestado, la idea de tener una estructura internacional que me sostenga, pero al mismo tiempo la idea de usar la política o el poder que me podía dar la política para operar de manera impune en el crimen transnacional. Esa es, digamos, la introducción. Perdón que ha sido largo, querido Ademar. No. Yo creo que es un lujo de detalles, porque justamente nos van dando también estos antecedentes que uno llegaría a pensar de que esto surgió en 2003 por arte de magia, y no, conlleva también todo un contexto político e histórico desde hace muchos años, y es por eso también que se da justamente este movimiento y este golpe que es una revolución disfrazada de golpe, un golpe disfrazado de revolución, mejor dicho, que tenemos actualmente, ¿no? En el texto también hablas de lo que son los clerks, o lo que se llama como idiotas útiles, y se incluyen, por ejemplo, dos nombres que uno llegaría a pensar a priori de que pueden estar en contra de lo que es la figura de Evo Morales como figura mítica, ¿no? Como ese salvador de la soberanía de Bolivia. Y mencionas, por ejemplo, a Amalia Pando y a Carlos Valverde de ser corresponsables, en todo caso, de la construcción del mito de Evo Morales. Me encanta esa frase. Entonces quisiera que podrías desarrollar la idea, sobre todo considerando dos de los periodistas que han sido vigentes durante los últimos 15 años justamente, o 14 años, ya casi 20 años del MAS y PSP en el gobierno, ¿no? Entonces, por favor, estimado Hugo. Gracias. Esta frase de idiotas útiles la tenía la Unión Soviética de la época de Nikita Khrushchev, ¿no? Ellos decían, el comunismo va a entrar a Occidente no por la fuerza de las armas, sino por la ayuda que nos van a brindar los idiotas útiles. Bueno, y luego Fidel Castro ya también lo entendió muy bien. Y de hecho, el guardaespaldas de Escobar, el guardaespaldas de Fidel, Jesús Reinaldo Sánchez, en este libro que te digo, La vida oculta de Fidel, cita un detalle que me llamó muchísimo la atención. Y muchísimo la atención. Él dice, cuando Fidel iba a viajar a un país, primero mandaba una delegación de personas, ¿qué te digo? 30 o 40 días de anticipación a su viaje, a revisar el ambiente y a encontrar periodistas que más o menos fueran condescendientes, es decir, no iban a aceptar una entrevista de un periodista que pueda hacer preguntas insidiosas. Claro. Querían encontrar estos periodistas lambiscones.
A esa gente él se refería como idiotas útiles, es decir, gente que me iba a hacer propaganda sin que sepan. Sin que se den cuenta, ¿no? Sin que se den cuenta y me iban a ayudar en mi imagen. Bueno, y casualmente lo que él relata, Jesús Reinaldo Sánchez, coincide mucho con lo que pasó en Bolivia, porque él dice cuando Fidel fue a Bolivia, él mandó una delegación de por lo menos 5 personas con 25 o 30 días de anticipación a estudiar el ambiente, y se decidió casualmente que el periodista menos insidioso, menos molestoso, más benevolente, que iba a ser pues una especie de, básicamente, titiretero, fan, enamorado, fue Carlos Mesa. Entonces, todo el mundo pensaría que Mesa es un periodista, un gran periodista de investigación. Los cubanos lo veían como un idiota útil, y lo dice Reinaldo Sánchez en su libro. Bueno, pero también hay otra categoría de idiotas útiles, son aquellos que hacen de campanas replicadoras del mensaje. No, son incapaces de mirar más allá de las meras etiquetas y empiezan a hacer esto. Entonces, ¿yo por qué cito a Amalia Pando y Carlos Valverde? Porque básicamente a mí me tocó vivir mis épocas de universitario escuchando, por ejemplo, a doña Amalia Pando siempre ponerse del lado de Evo Morales en los conflictos de la guerra del agua, en los conflictos de la guerra de la coca del 2002, etcétera, y siempre usando la idea de que era una especie de un indígena reivindicando una deuda histórica, ¿no? Porque eso era lo que más o menos ella daba a entender. Ahora, lo que yo cito en el texto es que hay alguien que construye ese mito, hay alguien que construye esa idea, y no es, y fíjate que no son los bolivianos los que construyen ese mito. ¿Quiénes son? Son varios argentinos, periodistas argentinos, sociólogos argentinos, que se meten en Bolivia a través de 480 ONGs. Es decir, el discurso de un Evo Morales, líder de los humildes, representante de los indígenas, lo construyen gente como Pablo Stefanoni, Bruno Leoni, etcétera, argentinos, que empiezan a usar ese discurso y que se aprovechan de gente como Amalia Pando para replicarlo en los medios de comunicación de Bolivia, ¿no? Es decir, yo replico un discurso que no entiendo, porque además la lógica de esta gente había sido formada en los años 60, 70, con la izquierda en la cabeza, y de hecho, hace no más de un par de semanas atrás, Amalia Pando se mandó un disparate, pero olímpico, en público, cuando dijo que le preocupaba, por ejemplo, que en Bolivia aparezca un Milei, ¿no? Que le preocupaba que aparezca. Dice, pero tuvo una entrevista con Sarabia, ¿no? Justamente hablando de este tema, creo, y una posición completamente radical, queriendo revivir viejas glorias de la izquierda de los años 80, es decir, completamente un despropósito, ¿no? Lo que te demuestra que la señora es un ignorante en historia, es un ignorante en economía, es un ignorante en política, lo único que tiene es un chip en la cabeza que lo repite, ¿no? Y por eso es que yo digo, bueno, la señora fue una idiota útil porque, a ver, pasaba que, y te doy el caso, en Cochabamba el año 2002, el primer lunes de enero después de Año Nuevo, Cochabamba amaneció rodeada. Hubo enfrentamientos con la policía, la idea era permitirme vender más coca, ¿no? Entonces, y en uno de esos enfrentamientos matan a Marcelo Trujillo, es un subteniente ejército al que yo conocía muy bien, éramos amigos de infancia, lo matan cuando estaba herido, los rematan en la ambulancia. Por alguna extraña razón, ese episodio la gente de Cochabamba lo ha olvidado. Es decir, tú lo tocas y hay mucha gente que te dice, ¿pero acaso sucedió? No sé qué pasó en la memoria de mi ciudad que la gente no recuerda ese episodio. A mí sí, porque me tocó verlo muy de cerca. Bueno, por ejemplo, en esos episodios, la prensa europea, el socialismo bien pensante europeo, decía, no, es el indígena peleando contra un gobierno opresor, contra la minoría blanca que tiene sometida a la mayoría indígena y que quiere entregar los recursos naturales al imperio. Ese era el cuento que tenía el periodismo europeo. Claro. Y básicamente Amalia Pando lo repetía, ¿no? Ella decía, no, es que los abusos del gobierno contra estos pobres sectores, o sea, en un tono muy condescendiente, por ejemplo, contra un sector que disparaba con francotiradores a la policía, que incendiaba 25 vehículos, que mataba a machetazos a los policías. Es decir, la señora jugaba a lavarle la cara al cocalero. Bueno, ¿y qué pasa con Valverde? Que Valverde es uno de los primeros que festeja el triunfo de Evo. Sí, está festeja registrado. Primero la caída de Goni y luego festeja el triunfo de Evo. Y luego se negó.
Valverde se negó, y lo más chistoso es que él lo tiene escrito en un libro, que es el que yo también uso como fuente bibliográfica en el libro. Entonces, estos idiotas útiles, guiados por esta forma de pensar, incapaces de mirar y de cuestionar sus propios paradigmas mentales, han acabado siendo funcionales a lo que quería el castrismo, que era tener una campana para replicar su mensaje en Bolivia sin que le cueste un centavo, sin que le moleste nada y que además ayude a generar una matriz de opinión pública. Por eso es que yo cito ese nombre. Cuando yo cité este nombre, hay varios periodistas en Cochabamba que leyeron el libro, que han sido amigos, o que son amigos, o han sido alumnos directos de Amalia Pando, varios se enojaron. Seguro. Pero, y peor con haber citado a Carlos Mesa, pero les digo, señores, a ver, solo analicen los hechos. Solo analicen los hechos. Es decir, la señora Amalia Pando podrá tener la admiración de ustedes, pero la historia y los hechos te demuestran que la señora fue una idiota útil y que además a los años que tiene tampoco aprendió nada. Es decir, tenemos 20 años de socialismo en Bolivia, sin economía, sin educación, el país en ruinas, y ella sigue esperando que algún día el socialismo funcione. El problema ya es de ella, no mío, ¿no? Entonces, pero la gente le tocó una de las vacas sagradas, porque casualmente lo que se hace cuando se critica estos hechos es culpar a uno, ¿no? Encontrar el culpable en Evo Morales, pero no, o sea, a ver un ratito, hay más gente, claro. Hay más cómplices, hay más idiotas, hay gente que se prestó a este juego, y lo que yo intento hacer es eso, ¿no? Mostrarle que en realidad es un problema de una sociedad que tiene que aprender a ser autocrítica también, sí, en muchas de estas cosas. Completamente, excelente, estimado Hugo. A medida también que yo leía el libro, haces una mención, y esto es muy importante aclararlo también a los seguidores y a quienes estén viendo el vídeo. Normalmente cuando alguien critica al gobierno de Evo Morales, a la cúpula del MAS, automáticamente lo relacionan con la oposición clásica de toda la vida, ¿no? Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Samuel Doria de Medina, y nos meten, y te incluyo porque te ha debido pasar también, nos incluyen en la misma bolsa, que somos personas que están trabajando bajo la misma línea ideológica también, ¿no? Y en el libro también, y eso es también el valor que yo encuentro en el libro, de citar también personajes que muchos actualmente los consideran como los que nos van a liberar del gobierno del MAS y PCP y por ende de Evo Morales, ¿no? Y los nombres que siempre aparecen son Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, etc. Entonces, estimado Hugo, yo te quería preguntar, ¿qué tan responsable es la supuesta oposición, conformada por estos personajes que te acabo de mencionar, en la permanencia del MAS y PCP en el gobierno? Mira, hay un concepto que estoy desarrollando en el nuevo libro que es a profundidad de esto, la oposición funcional. ¿No? ¿Y cuál es el tema de la oposición, o cuál es la función de la oposición funcional? Bloquear a la verdadera oposición. Es decir, esta oposición funcional cree que la política es su monopolio y lo tratan así. Entonces, lo que hacen es simplemente actuar como un grupo monopólico más pequeño que intenta negociar con el monopolista más grande, que en este caso es el MAS. Y eso es lo que ha estado haciendo Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Doria Medina, no de ahora, hace 20 años, ¿no? Si tú te fijas, en todas las crisis políticas es como que aparece en una pelea 2-4 sí, y aparece algún otro más. Es decir, ¿y dónde quedó la ciudadanía en general? Ahora bien, ¿qué hago yo con Carlos Mesa? Yo a Carlos Mesa primero lo trato como lo que fue, un traidor al país, porque él lo que hizo fue básicamente, a ver, Bolivia en el 2003 sufre un ataque internacional, ¿no? Sufre un ataque internacional, porque aquí estaban operando las FARC, el ELN, Sendero Luminoso, y que además, ojo, la propia gente del Malcu, sí, dice que están en una guerra. El propio Malcu escribió un libro de puño y letra que dice que yo quería matar a Sánchez Versailles. No, nosotros hicimos la guerra. Ese libro, en un país serio, es prueba para que un fiscal lo llame al señor y lo procese de su propia confesión por delitos de sedición. Claro. O sea, si yo escribo un libro donde digo yo quería matar a tal tipo, o sea, por favor, me estoy volviendo culpable, pero bueno, no vivimos en un país serio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ante esa invasión internacional, él se supone que debía haber estado del lado de la gente que está defendiendo el país. ¿Qué es lo que hace? Se pone del lado del gobierno, se pone del lado de los subversivos. Sí. ¿No?
y dice, no, es que se está matando gente. O sea, intenta jugar a que los malos eran aquellos que estaban defendiendo los intereses del país, ¿no? Ok, se hace presidente de eso a partir de esta traición, y lo primero que hace es iniciar juicios de responsabilidades contra las personas que lo que habían hecho era proteger el país de una invasión extranjera, porque en 2003 aquí se vivió una invasión extranjera. Bueno, segundo detalle, los deja en una total y absoluta ventaja legal, porque ok, vamos a analizar los muertos de Sencata de esos días, pero ok, vamos entonces a poner en el banquillo de los acusados a todos, a los que convocan a la insurrección y a los que la defienden, a ver quién, de qué lado se cometieron los abusos. Claro. Ok, vamos a hacer en un balance las cosas. O sea, el principio jurídico te dice que las partes tienen que estar en igualdad de condiciones. Ah, no. Él les pone una amnistía y los deja como inocentes palomitas y solo acusa a quienes estaban del otro lado. Ok. Bien, entonces partiendo de ahí, el tipo traiciona al país. O sea, ¿no? Hay un detalle que luego mi amigo Emilio Martínez lo detalla muy bien en su libro, que salió paralelo al mío. De hecho, yo fui el comentarista del libro en Bolivia, que son los mitos de octubre. Y es el hecho de que para esa época, para enero del 2004, el gobierno de Colombia ya le había pasado información al propio gobierno boliviano, en ese entonces en manos de Carlos Mesa, sobre la participación probada de las FARC en octubre del 2003, pero no solamente en octubre del 2003, en enero del 2002 y en la Guerra del Agua. Es decir, hubieron 3 episodios donde las FARC ya habían estado participando, y el ELN, que tenía 700 operadores en Bolivia desde el 2000 hasta el 2003. Es decir, aquí hubo ejércitos internacionales, fuerzas subversivas internacionales operando para tumbar gobiernos nacionales. Entonces Mesa, a pesar de tener esa información oficial del gobierno colombiano, lo que hace es guardarse. ¿Y cuál era la intención? Seguir siendo presidente sin haber tenido un voto, porque fue vicepresidente, traiciona a su presidente y hacerse con el poder a partir de la cuestión más baja, que fue traicionar al país. Bueno, y además cogobernar con los subversivos, ¿no? Claro. Invitó a mucha gente de su gobierno y se pegó además al discurso. Ustedes en La Paz se deben acordar su espectáculo dantesco, ¿no? De irse a revolcar en el Alto. Claro, fue al día siguiente de todo esto. Sí, al día siguiente de todo esto, ¿no? Es decir, me entregué por completo a este proyecto transnacional, ¿no? Y además todo lo que te digo, les firmó las amnistías, etc. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, luego los habilita a una asamblea constituyente, que yo también explico en el texto que no se podía dar. No existía una norma en el país que diga que se podía modificar la asamblea constituyente. Era lo que permitía la constitución boliviana era una reforma parcial que se debía desarrollar en el siguiente gobierno y que se ponía en práctica en el subsiguiente. Es decir, yo podía plantear una reforma que se iba a tratar en el siguiente periodo y puede estar vigente en el próximo. Es decir, debe ser un periodo de por lo menos 7 años. Claro. Él lo plantea para el año siguiente y una reforma total. No existía la forma de llamar a una asamblea constituyente, es decir, se vulnera. Luego, ¿qué pasa? Cuando se manda al referéndum y en el Congreso, ¿quiénes actúan en el Congreso para entregarle el referéndum constituyente a Evo? Son los opositores, que en ese momento de Tuto Quiroga y de Samuel Doria Medina, sí. O sea, siempre jugando a favor del MAS. No sé la razón, no tengo idea, pero los hechos históricos, yo lo único que hago es relatar hechos históricos, decir, bueno, jugaron a favor del MAS. Las motivaciones personales las tendrán que explicar ellos algún día. De hecho, los 3 que te cito, Mesa, Doria Medina y Tuto Quiroga, me tienen bloqueado en todas sus cuentas. Yo en Twitter los he encarado varias veces y lo que han hecho es bloquearme, porque no pueden, no tienen otra manera de defenderse ante los hechos históricos, ¿no? Entonces, esta gente ha convivido, ha sido funcional y le ha servido a Evo Morales para mostrarle al mundo que aquí existe democracia, ¿no? Pero si existen diferentes opciones políticas, por favor, ¿no? O sea, le han servido a ese sistema para mostrarle al mundo una fachada de tolerancia, diversidad de ideas, una fachada de sistema democrático aún vigente en Bolivia, cosa que no existe en el país. Entonces, bueno, yo no pongo, y te vuelvo a decir, no pongo como culpable de los problemas de Bolivia única y exclusivamente al MAS. Digo, bueno, señores, aquí hay más culpables, hay más gente
que no ha mirado las cosas y que además hay otros tipos que también son cómplices y que después nos siguen mostrando una cara de no, yo voy a hacer esto, ¿no? Y yo creo que el peor de estos, bueno, los tres son malos, pero el peor es Mesa, ¿no? Porque Mesa aparece cada 5 años a decir, bueno, voten por mí, ¿no? Ya volvió a hacer su espectáculo ridículo hace unos días, fue a visitar a Luis Fernando a la cárcel, se sacó una foto, es decir, se nota al tiro su necesidad de buscar legitimidad, ¿no? Buscar legitimidad, pero apareciendo después de 5 años, porque tú no sabías nada de Mesa en los últimos años, estaba metido en su casa, haciendo sus Exacto, cosas. ¿no? Y es justamente en las elecciones de 2020 que pasan 2 días, todavía no hay un conteo oficial al 100% y reconoce la victoria de Luis Arce Catacora y se mantiene inactivo durante los próximos 4 años. No hay participación de comunidad ciudadana ni en la Asamblea Legislativa ni contrapeso tampoco en los planteamientos que pueda elaborar el MAS y PCP en los últimos años, ¿no? Entonces, y como tú lo dices, estamos ya a menos de un año de celebrar elecciones generales, si es que llegamos a 2025, todavía falta ver, y ya está actuando nuevamente, ¿no? Claro, porque ahí está el tema, ¿no? Y te voy a hablar de una experiencia personal en Cochabamba. ¿Quién ha impedido que surjan los nuevos lideratos en Cochabamba, por ejemplo, de las propias plataformas ciudadanas, de los grupos de vecinos que tenían gente que había peleado el 2019 contra el escandaloso fraude de Evo? Fue Mesa. Sí. Es decir, en lugar de decirle, señores, ok, vamos a hacer una plancha de comunidad ciudadana y como cochabambinos presenten un equipo de gente para discutir un plan de gobierno, dijo no, los candidatos los impongo yo. Exacto. Entonces, bueno, ¿qué te diferencias del MAS? ¿Qué te diferencias de Evo que decidió quiénes son la gente? O sea, me paso por todo. Y justamente por este carácter caudillista que él tiene, pero es un caudillo cobarde, porque además siempre en los momentos de crisis acaba renunciando, sabemos que no tiene el valor de enfrentar una crisis, es decir, lo que él quiere es mantenerse vigente en la política, tener algún espacio de alguna forma de negociar y vivir, ¿no? Además que hay que recordar un detalle, el mayor defensor de Evo Morales y de su programa económico a nivel internacional fue él. Claro. Tiene más de 14 artículos escritos, yo lo he contabilizado, los que he podido encontrar, hablando maravillas de Evo Morales, hablando cosas espectaculares de la economía boliviana cuando Mesa no entiende de economía ni la E. O sea, es un auténtico ignorante en el tema. Pero el tipo halagaba y hablaba de ciertos... En su lenguaje civilino, envolvente, en su lenguaje de un auténtico encantador de serpientes, lo que hacía era básicamente hablar de esto, ¿no? Incluso él llegó a decir que se sentía orgulloso del gobierno de Evo Morales, que Bolivia no es ingobernable sin Evo. Bueno, fue el funcional más grande, ¿no? Y ojo, el 2019 estábamos haciendo una elección ilegal, porque Evo se estaba pasando por alto un referéndum y encima estábamos yendo a validar una interpretación ridícula, abusiva y de lo más loca sobre el derecho humano. Es decir, puede ser elegido indefinidamente, es tu derecho humano, una interpretación arbitraria de un tribunal constitucional al que Evo le ordena habilitarlo. O sea, y el tipo dice, bueno, vamos, yo lo voy a ganar. O sea, valida un hecho de por sí criminal. Y es el que sale a pedirnos el voto útil, etcétera. Bueno, entonces la historia de Mesa o su participación en la historia de Bolivia siempre ha sido nefasta, ¿no? Yo sé que esto en La Paz te va a causar problemas porque en La Paz hay una especie de idolatría a Mesa, ¿no? Hay una especie de culto generado a Mesa, sobre todo en la gente grande, ¿no? En los jóvenes no tanto, pero en la gente de 40 para arriba hay la idea de que Mesa es el hombre, es el gran tipo y que él debería ser el presidente de no ser solamente por el fraude, ¿no? Una cosa así. Y me ha tocado conversarlo con gente de La Paz que está muy metida en eso. No te digo todo el mundo, pero hay una especie de culto alrededor de esta persona. Y justamente el tema que tocas respecto a la crisis de 2019, es importante aclararlo también, ¿no? Porque cuando se detecta el fraude, el 21 de febrero, una vez que se corta el TREP y ya ven de que esto no va a dar para más, y obviamente la población, la ciudadanía, sobre todo estoy hablando acá de la ciudad de La Paz, estaban en el ex Hotel Radisson,
Entonces los ánimos estaban caldeados y llega Mesa justamente en la etapa más dura del conflicto y busca bajar los ánimos. Busca bajar los ánimos. ¿Cuál era la necesidad de bajar los ánimos? ¿Cuál era la necesidad de dispersar a un movimiento que se sentía completamente identificado, no con una facción política? Porque ahí lo que menos importaba era de que Carlos Mesa tenga la segunda vuelta. Esa era la primera narrativa, pero va pasando el tiempo y dicen, queremos que se eliminen, que se anulen las elecciones, y ahí Mesa salta, se pone en la alarma porque va a ser el primer, el que va a resultar afectado con esto, porque hasta ese momento le convenía los resultados y realmente podía haber sacado una segunda vuelta, ¿no? Es interesante y es algo que yo también estoy cubriendo para mi proyecto documental, que espero estrenarlo para el 20 de octubre. Y en otra oportunidad también es importante hablar sobre lo que pasó en 2019. También la complicidad de Tuto Quiroga, que muy pocos llegan a hablar de esto, que fue la persona que permitió que Evo Morales pudiera huir a México, ¿no? Él mismo lo confiesa, él mismo lo dice, yo fui su agente de viajes, pero ¿por qué? Y esto lo dice excusándose de que permitió salir a Evo Morales para que no haya un baño de sangre, etcétera, pero ha sido también cómplice de que una persona que había cometido delitos en el país tenga vía libre para huir y hasta el día de hoy no tenga, no pueda responder por sus actos, ¿no? A ver, y no es la primera vez, por si acaso, en la expulsión de enero del 2002, él ya estaba de presidente, Tuto estaba de presidente, por carambola también, porque el general Banzer se muere. Entonces, a ver, hay que entender por qué el 22 de enero. Mucha gente no se da cuenta por qué es el 22 de enero. Tiene que ver con lo que te decía hace un rato, con la toma de Cochabamba en enero del 2002. Esto, digamos, el conflicto empieza porque hay un decreto del general Banzer que les impedía vender más cantidad de coca que una X cantidad. En este instante no me acuerdo la cantidad que se les permitía vender, pero una X cantidad. Y ellos querían vender más coca y les dicen no, porque por cuestiones de certificación internacional de lucha contra el narcotráfico no pueden vender más coca, ¿no? Bolivia tiene acuerdos firmados a nivel internacional y ustedes no pueden vender más coca. Bueno, Evo Morales desde el Congreso dice, si va a haber sangre, yo no voy a ser el que va a ensangrentar el país, el que va a ensangrentar el país, el decreto contra el pueblo boliviano, ¿no? Es un decreto contra los cocoleros. Y es ahí donde convoca a los milicianos, bandoleros, terroristas del asfalto a tomar Cochabamba, concretamente el mercado de la coca en el municipio de Sacaba, que está a 12 kilómetros de acá. Entonces, vienen 5,000 tipos y obviamente el gobierno dice, desde entonces vamos a mandar un contingente policial a proteger esta instalación y a proteger unas instalaciones de otras oficinas públicas que había en esa zona. Resulta de que los policías son baleados con francotiradores, lo que tira por los suelos de que sea una protesta pacífica. O sea, a ver, claro. ¿Qué ciudadano boliviano que haga una protesta tiene la capacidad de disparar francotiradores? Ninguno. Correcto. Ninguno. ¿Ok? Y en el momento en que disparo francotiradores, ya no soy una protesta, soy un grupo subversivo. ¿No? Quemo 25 vehículos de una institución pública que estaba en Sacaba. Son quemados, incendiados, y obviamente para quemar 25 vehículos necesitas algún artefacto que genere combustión y genere ese nivel de fuego, ¿no? Cuando viene el refuerzo del ejército, porque los policías dicen, nos están disparando, hieren a mi amigo Marcelo Trujillo, y al momento de ser evacuado, secuestran la ambulancia y lo matan con más de 150 golpes de machete y piedras, a él y a un sargento de policía que también estaba herido en la misma ambulancia. ¿No? Eso es más o menos el 16-17 de enero. En ese momento se convoca a una sesión extraordinaria del Congreso y se vota casi por mayoría a favor de la expulsión de Morales del Congreso de Bolivia. Sí, sí. Y que se da el 22 de enero. ¿Te das cuenta? Es el 22 de enero que se da el Congreso. Bueno, y al mismo tiempo sale la posibilidad de una extradición a la DEA por narcotráfico y un proceso por narcotráfico. ¿Quién se lo perdona? El gobierno de Tuto Quiroga. Claro, estaba ahí. Se lo perdona esa vez. Es decir, no es la primera vez que Tuto le da una mano. El 2019 no fue la primera. Ya hubo el antecedente del 2002 y otros. Entonces, evidentemente, Tuto Quiroga, como te digo, no sé las motivaciones de Tuto Quiroga. Lo que te estoy diciendo son hechos históricos.
sus motivaciones personales las tendrá que explicar él. Pero él siempre ha sido un agente para salvar los momentos. A ver, Tuto Quiroga, cuando estamos ganando como pueblo boliviano, Tuto Quiroga, Carlos Mesa, lo que intentan es que nosotros nos rindamos. Es decir, van a hacer que el triunfador se rinda, y lo han visto en el censo del 2022, cuando salen ellos a pedir una ley del censo y que se lleva la protesta ciudadana, se la lleva al Congreso y sale y sale la ley del censo, etcétera. Y tú lo has confesado, ¿no? Cuando los ánimos estaban a favor de anulación de elecciones, un nuevo gobierno, Carlos Mesa sale a querer calmar el ánimo, no, vamos a segunda vuelta. O sea, siempre juegan a favor de que cuando el pueblo boliviano está por ganar, estos salen a declararle la rendición del que está ganando, y eso es lo que hacen esta gente, ¿no? Entonces, por ahí va la idea de citar también esos personajes en el texto, además. Claro que sí, es realmente muy, muy relevante, ¿no? Hace un momento también hablábamos, y tú también lo mencionabas, sobre la nueva constitución política del Estado. Bueno, de nueva, que ya tiene ya sus añitos, ya va a cumplir sus 15 años. ¿Cuál crees que fue el impacto de esta constitución aprobada en 2009 y sus repercusiones en la crisis actual de nuestro país? Porque no nos olvidemos, y tú lo has mencionado muy bien, exquisitamente, ¿cuál era la urgencia de haber aprobado una nueva constitución? Que después vamos a hablar de esto, que dentro de sus artículos más relevantes, y nos va a seguir causando dolor de cabeza incluso hasta ahora, es la figura de la repostulación, ¿no? Porque en la anterior constitución de 1967 no tienes la figura de repostulación. Tenías la figura de que, por ejemplo, pueda tener un gobierno, Gonzalo Sánchez de Lozada creo que lo tuvo en el 93 y volvió en el 2002, etcétera, pero no había una reelección continua, justamente porque el gobierno que pueda estar administrando los recursos del Estado tiene todas las de ganar. No hay, por ejemplo, alternativa para que alguna otra facción pueda imponerse cuando tú como gobierno, como Estado, tienes, por ejemplo, la cuota prebendal, tienes los recursos estatales, tienes la publicidad estatal, etcétera. Es jugar contra el árbitro más incluido, ¿no? Entonces, veamos primero cuáles son los efectos de esta nueva constitución política del Estado aprobada en 2009 sobre la crisis actual que estamos viviendo desde hace ya varios años. A ver, vamos un poquito a la teoría del derecho. ¿Para qué sirve una constitución? Una constitución tiene una única función, que es contener el poder, ¿no? Por eso es que las constituciones se relatan de manera que lo que hace el Estado está prohibido, en cambio lo que hace el ciudadano está permitido, justamente para proteger al ciudadano del poder del Estado, porque el Estado de por sí tiene la ventaja al ser el monopolio de la fuerza. Correcto. Bueno, la Constitución boliviana, que estaba vigente hasta el año 2009, era una constitución que tenía figuras como no permitir la reelección, digamos, la propiedad privada estaba más o menos garantizada, etc. Era una constitución que tenía la posibilidad de darle cierta libertad al ciudadano, grados de libertad, y contener el poder del gobierno central. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se da la necesidad de cambiar la Constitución? Y por eso te digo que el MAS no es un proyecto nacional, el MAS es un proyecto transnacional y que lo único que hace es representar ese proyecto. El año 99, cuando triunfa Chávez, él tenía un hombre por detrás que era Néstor Ceresole. Y Néstor Ceresole le dice, o le recomienda a Chávez, que para gobernar él necesitaba hacer 4 cosas. 1, garantizarse la permanencia indefinida en el poder, y para eso había que modificar la Constitución. La segunda cosa, que era tener todo el control total de la economía en manos del gobierno central. Es decir, la mayor cantidad de la actividad económica en manos del gobierno central. La tercera cosa que él debería hacer era poner a las instituciones de seguridad, llámese Fuerzas Armadas, Policía, Guardia Nacional, al servicio del proyecto revolucionario, lo que él llama el caudillo, ¿no? Y finalmente, lograr que el sistema educativo identifique al caudillo con la patria. ¿No? Es decir, de ahí que nace su famosa teoría de caudillo, ejército, pueblo. Es decir, el pueblo es el ejército es el caudillo. Entonces,
El pueblo son todos aquellos que piensan como yo. Básicamente esa era la idea de Ceresole, y el gobierno soy yo, y el gobierno es el pueblo porque yo soy el pueblo. Entonces básicamente esa era la idea. Si te fijas, todos los países que han caído en esta sombra negra del socialismo del siglo XXI han aplicado la misma receta, el cambio constitucional. Sí. ¿Y qué es lo que pasa en Bolivia? El cambio constitucional, más allá de los detalles técnicos, hay que fijarse a dónde apunta: a la permanencia indefinida en el poder. Lo que le interesa es la permanencia indefinida en el poder. Y otra cosa, y otro detalle importante, por ejemplo, en la Constitución del Estado Plurinacional se ha convertido a los pueblos indígenas de Bolivia en inquilinos del Estado. Porque si tú te fijas, los artículos referentes a la propiedad de la tierra los vuelve propiedad comunal. Es decir, yo, habitante de una zona rural de Bolivia, de ciertos lugares, no puedo heredar mi tierra. Claro. No la puedo vender, no la puedo hipotecar. Vivo ahí bajo la idea de que es una tierra comunitaria, ¿no? Obviamente eso le ha garantizado al MAS tener la posibilidad de extorsionar a esta gente, porque esta gente dice, bueno, si no vas a marchar, te extorsionas. Pero en el fondo, digamos, el punto central era garantizarle a Evo la permanencia indefinida en el poder, o sea, la reelección indefinida, porque es lo que ellos plantean: nos vamos a quedar permanentemente en el poder al fiel estilo cubano, porque además, ¿qué es lo que hizo Fidel Castro cuando tomó el poder en Cuba? Cambiar la constitución cubana para que le sea favorable siempre a su reelección, ¿no? Entonces, junto con la modificación de la constitución, si te fijas, ha habido también un desmembramiento total de los partidos políticos. No hay partidos políticos en Bolivia, sí, no quedan los partidos políticos, no hay, y queda un partido político y un montón de agrupaciones ciudadanas que no tienen estructura, no tienen doctrina, lo único que tienen es la necesidad de hacer elecciones cada 5 años y caen presas de caudillos como el señor Mesa. Entonces, en el fondo lo que se pretendió era tener una constitución de carácter castrochavista que le garantice a Evo Morales la reelección indefinida y de manera permanente y de manera vitalicia, ¿no? Básicamente. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado además con esta reelección? O con esta constitución. Cuando tú te reúnes con inversionistas, cuando tú te reúnes con gente de asesores de negocios, no miran, se mira datos económicos, se mira números, ¿ya? Pero hay un detalle que se mira en todo esto, y es la forma de gobernar que tiene este país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos han sacado de la órbita de la inversión extranjera. Si tú te fijas, no hay inversión extranjera en Bolivia. Correcto. No hay, y entonces, como no hay inversión extranjera en Bolivia, además de que hemos tenido unas bravuconadas de tomar con militares la renta gasífera, dilapidarla, hemos quedado en una posición de, bueno, nadie vaya a Bolivia, no se hace cosas, y hemos ido quedando afuera. Es decir, la crisis energética es producto de este modelo de gobierno que es imposición del Estado, ¿no? Segundo, la crisis educativa. Sí, a eso quería ir. Cuando se habla de un modelo de educación contra el patriarcado, ¿no? Descolonizadora, revolucionaria, te están diciendo básicamente que la forma de entender la educación va a ser la doctrina que quiere el gobierno. Te van a adoctrinar en función de la doctrina que tiene el gobierno. Entonces, por ejemplo, eso es muy, muy clásico de los gobiernos comunistas. Lo hizo China con la revolución cultural. No, solo hecho que te digan que nos vamos a descolonizar, te están diciendo que se va a eliminar o por lo menos parcialmente el conocimiento que vino de Europa, el conocimiento que vino de la época de los virreinatos. Entonces, si te fijas, hay una distorsión total de los temas educativos. Y ojo, que hoy los jóvenes bachilleres tengan problemas para usar la S, la Z, la C, porque no sepan dónde va cada una, no es un fracaso del modelo educativo, es su éxito total. Porque ellos lo que no quieren es gente que piense, claro. Quieren gente que obedezca, o sea, quieren gente que básicamente no sepa razonar, porque para razonar necesitas información. Entonces, bueno, han apuntado a un modelo de adoctrinamiento masivo. Tercero, ¿qué han hecho con los ciudadanos? A los ciudadanos nos han aplicado un modelo de economía en el que nos han asfixiado. Si te fijas, y te van a decir, no, es que las leyes de impuestos son de Goni, o son del 85, no hemos modificado. Y ahí sería una contradicción, porque uno les podría decir, que no había proceso de cambio. Claro. No, pero en realidad lo que han hecho es a la normativa del Código Tributario la han llenado de una serie de
resoluciones de directorio, etcétera, que nos han convertido en un infierno fiscal. Entonces, con la centralización de la actividad económica en manos del Estado, con habernos borrado del sistema de inversión extranjera, con haber convertido la educación en un apéndice del adoctrinamiento del partido, lo que tenemos hoy es ciudadanos pobres, gente con muy escasa capacidad lectora, y eso lo ha dicho un estudio internacional que yo cito en el libro, Sí, el sí. estudio TERCE de la UNESCO, y además nos ha convertido en un país que se ha vuelto enemigo, el peor aliado, el peor socio en cuanto al propio ciudadano. Es decir, no puedo emprender sin que me vaya mal, porque el Estado es parte de los que me va a perjudicar de mayor medida. Claro, exactamente. Justamente lo que tocas de la parte del emprendimiento, y hace un par de meses creo que fue cuando Luis Arce dio el discurso del 6 de agosto, donde tenía un plan para impulsar el emprendimiento, que lo lanzaron por bombo y platillo y todo, pero al final del día queda en un discurso vacío, porque puedes habilitar, por ejemplo, mayores opciones para los emprendimientos, pero también tienes ahí un mismo estado que le va cortando las alas, y de cada 10 emprendimientos apenas 1 o 2 tendrán éxito los primeros 2 años y después quedan en la nada, y son casos que se van repitiendo constantemente, y más ahora cuando la misma iniciativa privada no puede generar tampoco tantos empleos, porque también tiene un estado que les va cargando para que esas condiciones tampoco se mantengan, ¿no? Mira, lo que pasa es que Bolivia se ha convertido a ver, cuando entramos al siglo XXI, éramos un país con una economía medianamente libre. Según la Fundación Heritage, ocupábamos un rango de país con una economía medianamente libre. Para el 2021, que es cuando vuelvo a revisar el dato, estábamos en una economía totalmente reprimida. ¿Producto de qué? Burocracia, impuestos, etcétera, ¿no? Y el propio sistema, la Constitución boliviana tiene una parte que dice que ningún emprendimiento, ninguna inversión puede tener más plata que el Estado. No lo da a entender en eso. Es decir, ok, o sea, no puedo ser exitoso, me estás condenando a vivir siempre por debajo del Estado, no siempre por debajo del Estado. Entonces, no puedo ser rico, no puedo ser exitoso, no puedo ser nada. Entonces, bueno, lo que pasa con la economía boliviana es que este Estado gigantesco, enorme, ha ido tomando poderes, funciones y recursos que en realidad son de la ciudadanía, y que nos han ido empobreciendo paulatinamente, porque, repito, la forma de gobernar de estos sistemas es con ciudadanos sometidos, y la forma de someterte es cada vez bloquearte las posibilidades de desarrollo personal, las posibilidades de educación, cada vez bloquearte las posibilidades, bueno, de ser libre, ¿no? Entonces tienes que dejar de ser libre y ser un anexo del Estado, un apéndice del Estado, y es a donde apuntan estos gobiernos. De hecho, es mi última columna que sale hoy, que sale mañana, perdón, en el periódico, dice: el gobierno no tiene una solución para la crisis. Su estrategia no es arreglar la crisis, su estrategia es agudizarla. Sí, porque le conviene que estemos haciendo colas por arroz, por gasolina, por diésel, persiguiendo dólares, asumidos en la inflación, porque así no tienes ganas de protestar, no puedes organizarte, así Correcto. Tienes que sobrevivir, y ellos ganan sobre las cenizas. Fíjate que así llevan gobernando Cuba 7 décadas, ¿no? Así llevan gobernando Venezuela desde el año 99, o sea, su forma de gobernar es a través de la miseria, porque ellos tienen garantizado el negocio del Estado, ellos tienen garantizado la plata del narcotráfico, etcétera. Pero los ciudadanos vamos a tener que entrar a situaciones muy trágicas, ¿no? Claro que sí. Estimado Hugo, ¿cuál es tu pensamiento sobre la figura de reelección? ¿Consideras que debe mantenerse, que debe eliminarse? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? A ver, yo creo que la reelección está mal. Está mal por una simple cuestión. No, o por lo menos, fíjate, ¿a qué va este asunto? Una elección se supone que es una especie de juicio, ¿no? Es una especie de juicio donde los ciudadanos vamos a dar un veredicto sobre una gestión. Correcto. ¿Okay? Entonces,
Si yo voy a usar todo el aparato del Estado, lo que significa mis funcionarios públicos, sus esposas, sus esposos, sus familias, para garantizarme una reelección, porque lo que puedo hacer es básicamente jugar con la psicológica, ¿no? Si me voy yo, ustedes se van conmigo y se quedan sin trabajo. Así es. Entonces, este mecanismo lo que va a hacer necesariamente es chantajear a la gente para que vote por el tipo que está en el poder, ¿no? Entonces partes con una ventaja porque ya tienes votantes condicionados a votar contigo, o sea, aunque no crean en tu plan de gobierno. Entonces, yo creo que hay que anular la figura de la reelección. Está mal porque no hay nada más tentador en el ser humano que el abuso de poder, ¿okay? Así es. No debería existir nada. Pero también habría que también hacer otra cosa que es, digamos, consustancial a este asunto, que es la reducción del tamaño del Estado. Sí. Es decir, tú no puedes tener un Estado que sea una agencia de empleos. Exacto. ¿Qué es lo que pasa hoy? O sea, no puedes tener... Fíjate, en Cochabamba hay un municipio que es Quillacollo. Sí, yo lo Más conozco. o menos... sí, bueno, tiene más o menos 150.000 habitantes, más o menos, Quillacollo. ¿Cuántos son los empleos públicos en Bolivia? Están cerca de 250.000 los empleos públicos en todo Bolivia. O sea, más que la población de Quillacollo. Claro, te das cuenta, los funcionarios públicos son más que una población pequeña de Cochabamba. Y tampoco tan pequeña, porque Quillacollo ya se ha extendido incluso a más, Claro, a o más sea, digamos regiones. mediana, ¿no? Sí, sí. Una población mediana. Es decir, los funcionarios públicos podrían hacer su propia ciudad. ¿Captas? Entonces, sí. Obviamente, para eso necesitas tener una reestructuración del Estado que lo haga eficiente. Te doy el caso. Un exportador cochabambino, por ejemplo, para poder terminar sus trámites de exportación, tiene que pasar por 27 ventanillas. 27 ventanillas donde tiene que pagar, hacer burocracia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una empresa exportadora? En lugar, por ejemplo, de contratar a un experto en comercio exterior o a un ingeniero que le mejore su productividad o algo que tenga que ver con el rol de la empresa, tiene que contratarse un tramitador. Es decir, pierdo recursos para tener que solucionar la tramitología que el propio gobierno me ha creado, ¿no? Claro. Entonces, y eso obviamente, ¿por qué? Porque toda esa gente es un aparato burocrático que me garantiza a mí la reelección. Entonces, obviamente, hay que quitar la figura de reelección porque el poder no se lo puede dar absolutamente a nadie, pero también hay que limitar el poder del Estado y para eso hay que también reducir el tamaño del Estado y volverlo a lo que tiene que ser un Estado eficiente para lo que es seguridad, justicia y bueno, algunas otras cosas que puede hacer, pero no puede ser este monstruo burocrático que tenemos acá en el país, no puedes vos tener ese tipo de cosas. Y en La Paz es mucho más marcado ese asunto, ¿no? Completamente. Cuando yo estaba en La Paz, me he topado con gente que uno firma, otro sella y otro recoge el papel, cuando eso lo podría hacer una sola persona, ¿no? Hoy fui, por ejemplo, a hacer mi trámite para la licencia de conducir en el CEGIP. Hay una persona que está solamente dedicada a entregar las credenciales, los carnets de conducir. Ese es su único trabajo. Y está ahí parada. Sí. Y te hace llenar una hoja y fácilmente esa persona puede estar ganando arriba de un salario promedio, ¿no? Sí, seguro. O sea, y no tienen... Date cuenta que estamos en la era digital, o sea, en la era digital eso... Hoy como sacas una tarjeta del banco, yo voy al banco, pongo mis datos, y hay una máquina que me imprime mi tarjeta de dinero. Exactamente. No, pero no, ahora todavía tienen que entregar. Estamos en una sociedad del papel, en plena era digital, seguimos entregando papeles sobre papeles. Entonces, obviamente todo eso tiene que reestructurarse y volverse a un Estado eficiente. También tiene que haber una reforma de la economía donde se permita la inversión extranjera, la inversión nacional y la economía sea más productiva. Entonces, junto con la no reelección, tiene que haber una serie de reformas políticas que hagan de la economía boliviana más competitiva, más eficiente y obviamente pues volvamos a darle al sector privado la libertad de ejercer, ¿no? Que es básicamente lo que hoy día nos hace falta. Claro que sí. Ya que estamos hablando justamente de este tema de propuestas, cambios que debería tener también el país de cara a los siguientes años en el corto y mediano plazo, hace un par de días, querido personaje Doria Medina, lanzaba no sé si llamarlo proyecto, plan, propuesta, y yo lo vi, me tomé el tiempo de verlo,
donde abordaba, por ejemplo, soluciones a los problemas estructurales, o bueno, lo que él llama estructurales, de lo que está pasando actualmente en el país. Estimado Hugo, ¿tú tuviste la oportunidad de verlo, revisarlo? ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema? A ver, Doria Medina es un socialdemócrata, Ujú. ¿ok? Partamos de ahí, ¿no? Varias veces él ha dicho que el problema no es que haya mucho gasto público, sino que está mal dirigido. Entonces, partiendo de ahí, lo que Doria Medina cree es que él, desde la comunidad del poder, va a poder dirigir la vida y hacienda de los bolivianos mejor que los que están haciendo ese trabajo. Es decir, no hay mucha diferencia entre lo que él piensa respecto a lo que puede pensar Arce Catacora, por ejemplo, ¿no? Correcto. Es más, yo te puedo asegurar que en muchos aspectos ellos coinciden, en muchos aspectos, ¿no? Porque en general han sido formados bajo la misma escuela. Ujú. Yo creo que, a ver, ¿por qué está ganando la selección boliviana de fútbol estos partidos? Hay un cambio de época, ¿no? Y se está marcando un cambio de época porque hay unos chicos jóvenes que estaban relegados y que hoy se han convertido en la figura de la selección y que han ganado 3 partidos, que han hecho un buen trabajo, etcétera, porque había una renovación de espíritu, había una renovación de gente, había una renovación de fuerzas. Bueno, en la política tenemos que hacer lo mismo. Así es. Yo pienso que tenemos que haber una renovación. Hay que decirles, no solamente a Evo Morales, sino a Tuto Quiroga, a Doria Medina, a Carlos Mesa, que la política no es su monopolio, porque ese es el problema de esta gente. Cree que la política es su monopolio, y somos 4. Sí. ¿No? O sea, somos 4. O sea, no es que sea solamente uno el que cree eso, somos 4. O sea, acusamos a Evo de no ser, de querer perpetuarse en el poder, pero ¿y el señor Mesa? El señor Tuto Quiroga, es decir, son siempre ellos. Entonces, claro, hay que sacarlos, hay que ver una renovación. Y la renovación tiene que no solo venir por el cambio de figura, sino por el cambio de paradigma. De pensamiento también. El éxito de Milei, ¿cuál fue? El éxito de Milei fue decirle a la gente todo lo que no iba a hacer. Les dijo, no, yo no voy a subsidiar, no voy a regalar plata, porque eso es mentira, eso te perpetúa la pobreza. Lo que yo iba a darte es, voy a tratar de que el gobierno sea eficiente para que tú puedas en libertad generar tu dinero y ser alguien en la vida. Y se está dando algo en Argentina, y hay un paralelismo acá muy importante, que es que, a ver, la generación más joven, eso que llamamos los centennials, está viendo al mundo de una forma distinta a la que la podríamos hacer bien a nosotros, ¿no? Ve al mundo en temas de costo-beneficio mucho mejor que nosotros, mucho mejor que nuestros padres, es decir, que sus abuelos. Y esta gente lo que quiere es un futuro. Yo quiero hacer mi plata, no quiero un gobierno que me subsidie, no quiero un gobierno que me dé cosas. Esa hambre de triunfo que tienen los jugadores de la selección boliviana hoy también se refleja en la juventud en otros aspectos. Quiero mis propios negocios, mis propios emprendimientos, no quiero un Estado que esté todo el tiempo quitándome cosas. Entonces, a esa gente, dinosaurios de la política como Tuto, Doria Medina, no los representan. Es más, no representan a nadie. Yo te apuesto que si tú le pides a la mayoría de los bolivianos qué opositor los representa, y te va a salir que ninguno. Correcto. No nos sentimos representados. Esa gente no juega a los intereses de Bolivia, juega a los intereses de su élite política, ¿no? Así es. Estimado Hugo, ha sido una entrevista muy productiva, muy llena de conclusiones, de haber abierto sobre todo este tipo de paradigmas que los medios tradicionales todavía quieren perpetuar ese tipo de pensamiento, ¿no? Quieren perpetuar de que todo siga en status quo, de que nada cambie, de que este tipo de pensamiento político, ese tipo de pensamiento crítico no vaya más allá. Ya para finalizar, estimado Hugo, y hablando justamente de lo último que estábamos tocando de la juventud, ¿qué le puedes decir a la juventud, a la generación Z, generación Alfa también, que tocabas en el libro, muy interesante, sobre el interés que le puedan tener al estudio de la política como tal? Este canal, por ejemplo, que yo manejo y veo las métricas, tiene también una media de esto, una media de 14, 15, 25 años, 35, etcétera. Y he conversado también con algunos en alguna entrevista también que he tenido para algún trabajo que han tenido ellos para el colegio, para la universidad, y me decían de que no se sentían interesados por la política y que poco a poco
van viendo en este tipo de análisis, de pensamientos, de trabajos también que el que tú has aportado con tu texto, un camino diferente que tal vez nadie les había mostrado, que les habían hecho sentirse apáticos de la política, ¿no? El tema clásico, ¿no? En la mesa no se habla ni de fútbol, ni de religión, ni de política, ¿no? Y parece que ese pensamiento está saliendo. ¿Y cuál es ese mensaje que tú le podrías dar a estas nuevas generaciones respecto al estudio de la política como tal? Mira, el texto está dedicado a mis hijos. No sé si tú has podido, lo has leído. Claro, en la dedicatoria. Hay una dedicatoria a mis hijos y el capítulo final está dedicado a mis hijos, pero a la generación de mis hijos, no exclusivamente a mis hijos, ¿no? Es una dedicatoria general. A ver, la política, yo sé que puede ser amarga, yo creo que puede ser decepcionante, sobre todo en países como Bolivia, pero el consejo que yo le doy a la gente es el siguiente, y a los jóvenes en especial. Hay mucha gente que te va a decir, tú no vives de la política, que no te interese la política. Bueno, eso es parcialmente cierto. Si bien tú no vives de la política, hay un problema. La política se puede meter en tu bolsillo. Así es. ¿No? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un hombre libre y un idiota? El idiota es aquel que no es incapaz de ver más allá de lo cotidiano. No, el idiota es aquel que solamente se concentra en, bueno, comida, farra, alcohol, sin importar que puede estar a punto de perder su libertad, puede estar a punto de ver confiscados sus ahorros, puede estar a punto de ver que sus jubilaciones se van por un caño, ¿no? Que es un poco lo que le pasa a las generaciones anteriores de bolivianos, ¿no? Los bolivianos más viejos miran, no sé, están festejando en Urcupiña, están farreando en Urcupiña mientras el gobierno se está tirando sus jubilaciones, ¿no? Entonces un poco que hay esa idea de un boliviano despreocupado, eso que los griegos llamaban el idiota. El idiota en la Grecia antigua era aquel que no se preocupaba por el más allá del día a día, ¿no? Claro. No miraba más allá de su ombligo. Entonces yo les digo a los chicos, no sean así, porque ustedes tienen una ventaja adicional, ustedes han nacido con la información. Fíjate, ustedes tienen en un celular la información que antes la gente tendría que haber usado cientos de bibliotecas, millones de páginas para poderla adquirir. Hoy ustedes agarran Google y ponen cualquier cosa y van a encontrar. Entonces sean conscientes de que su libertad también depende de su responsabilidad como ciudadanos. Y para ser responsable como ciudadano necesitas estar entendido en la política, porque la política es la cosa pública. Un político te puede garantizar estabilidad, un político te puede garantizar, y no te digo que te la vaya a regalar, que te vaya a regalar cosas, no, te va a garantizar estabilidad porque vas a tener un sistema político que no se va a meter con la propiedad privada, que no se va a meter con los ahorros y que te va a dejar emprender. O puedes tener un gobierno como este que va a hacer todo lo contrario y que te va a volver pobre, dependiente y bruto, ¿no? Entonces, mi mensaje es ese, sean conscientes de que su responsabilidad como ciudadanos es verificar y entender muy bien las ofertas políticas y sobre todo, esencialmente, es una responsabilidad con sus propias vidas, querido Ademar. Me quedo con esa frase última, ¿no? Responsabilidad con sus vidas. Estimado Hugo, ha sido un placer realmente haber compartido esta pequeña hora, creo que hora y 30 minutos más o menos que hemos podido conversar respecto al texto. Se los voy a dejar también el nombre del texto, el enlace de las redes sociales también de Hugo, a quienes quieran interesarse por el texto y por el trabajo que también realiza Hugo respecto a este tipo de análisis político que hoy, 2024, lo necesitamos más que nunca. Estimado Hugo, un placer, espero que no sea la última vez también para poder conversar de este tipo de temas. Un saludo a la distancia desde la ciudad de La Paz para ti. Gracias, Ademar, y bueno, quedo a tus órdenes y qué bueno que estés haciendo el trabajo con la gente joven y qué bueno que tengamos cada vez más espacios como este para poder debatir ideas que al final es lo que también nos hace falta, ¿no? Refrescar las ideas en todos los aspectos posibles. Un abrazo fraterno hasta La Paz y un saludo a todos los que se vayan a conectar al podcast y que lo vayan a ver en diferido también. Perfecto, muchísimas gracias, estimado Hugo, y un saludo, estimados colegas. Espero que haya sido el video de su agrado. Hasta un próximo episodio de este podcast.